Esta reforma laboral en largo plazo podría perder más de 150.000 empleos. Consideramos una majadería del gobierno el no escuchar a la gente. Nos parece prematuro que emitan opiniones destempladas si no conocen el texto. El gobierno presentó las indicaciones al proyecto de reforma laboral. La iniciativa, que ya cumple su segundo trámite en el Senado, incluye ciertos cambios en el mecanismo de reemplazo en huelga. Y si los empresarios no quedaron conformes con las modificaciones, desde la CUT también manifestaron ciertas aprensiones. Si el vicepresidente de la multigremial hasta le echó la culpa al diablo de meter su cola en la iniciativa. Porque esto es noticia. Bien, estamos con el subsecretario del Trabajo, Francisco Javier Díaz, para hablar precisamente de estas indicaciones y de esta reforma laboral. ¿Cómo está, subsecretario? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Subsecretario, ¿qué tanto participó la CUT en la presentación o en la elaboración de estas indicaciones? Se lo pregunto por lo que decíamos al inicio, estas críticas que surgieron por parte del vicepresidente Norberto Díaz. No, bueno, la CUT participó como han participado múltiples actores sociales, gremiales, políticos. Nosotros tuvimos un amplio sesión de consultas y diálogos con empresarios, con partidos políticos, con organizaciones sindicales, hay otras centrales además de la CUT, y ellos nos dieron a conocer su punto de vista. Para nosotros es muy relevante, evidentemente, pero, insisto, es uno de los puntos de vista más. Ahora, la CUT, la verdad, acaba de entregar su posición oficial en tanto organismo, más allá de dirigentes puntuales o individuales que hayan dicho cosas en los días recientes, y lo que acaban de decir es más bien una visión favorable en el conjunto sobre estas indicaciones, básicamente porque estas indicaciones lo que hacen más bien es ratificar los pilares fundamentales del proyecto e introducir algunos perfeccionamientos en los procedimientos que el proyecto contiene. Subsecretario, vamos a uno de los puntos más complejos que ha generado más polémica, el reemplazo en huelga. Se establece que los trabajadores no involucrados en la huelga podrán ejecutar sus funciones convenidas en sus contratos, cuando el 16,7% de los trabajadores en Chile está sindicalizado. Uno puede llegar a pensar entonces que el resto de los trabajadores no sindicalizados podrán reemplazar a aquellos que sí van a una huelga mediante la modificación de esta reforma laboral. Sí, súper buena pregunta, porque permite explicar un poco por qué se ha generado este debate que tiene algo de artificial en el siguiente sentido. Si en una empresa hay un porcentaje de sindicalización alto, evidentemente es imposible producir sustituciones internas de trabajadores, ¿no es cierto? Si en una empresa de cada 10 trabajadores hay 9 en el sindicato y hay una huelga, la verdad es que el reemplazo interno, la sustitución interna es muy difícil. Pero las grandes empresas, que son las que más tienen trabajadores sindicalizados, solamente alcanzan el 26,7%. Por lo tanto, todo el resto de los trabajadores podría reemplazar a aquellos que sí van a la huelga. Por eso digo que es un poco más alto el porcentaje, pero en concreto lo relevante es que si el porcentaje es muy alto, la posibilidad de sustitución interna no tiene sentido. Ahora, ¿qué pasa en aquellas empresas, como tú bien dices, que tienen un porcentaje inferior de trabajadores? Se pueden utilizar ese tipo de sustituciones o reemplazos internos. Hay casos extremos que uno dice, eso evidentemente afecta a la huelga. Te pongo un ejemplo. Hay una huelga en una empresa, en un recinto, y tú traes trabajadores de otro recinto de la misma empresa y llegan a reemplazar todo lo que hay ahí. Eso evidentemente le quita fuerza a la huelga, es verdad. Entonces lo que estamos diciendo, mire, ese tipo de cuestiones no puede ocurrir. Ahora, acá hay dos derechos que coexisten. Está el derecho de los trabajadores de ir a huelga y también está el derecho de los trabajadores que no están en huelga a seguir trabajando. Por tanto, combinar aquellos derechos es lo que estas indicaciones buscan orientar. Y esto incluye también el resguardo de la seguridad de los trabajadores que no van a huelga. ¿Cómo no pensar, por ejemplo, en las movilizaciones de los choferes del Transantiago, cuando los choferes que sí salen a trabajar son apedreados por quienes no van a trabajar? Esa es efectivamente una situación muy lamentable que todos condenamos,
que es muy minoritaria. Los trabajadores chilenos no tienen en general, los sindicatos no tienen en general ese tipo de conductas violentas en contra de sus propios compañeros de trabajo. Eso hay que condenarlo. De hecho, en las indicaciones hemos colocado algo que señala que si hay violencia o fuerza contra las personas o las cosas, eso se condena como práctica desleal y tiene asociada entonces una multa importante. Nadie quiere esas situaciones, pero insisto, son más bien esporádicas y no es la regla de los trabajadores chilenos. Subsecretario, le quería preguntar por los servicios mínimos. También en la tramitación de esta iniciativa se ha hablado de que los servicios mínimos sí podrían ser reemplazables. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los servicios mínimos? ¿De qué tipo de tareas estamos hablando? Mira, los servicios mínimos por definición son mínimos, es decir, aquellos servicios estrictamente necesarios, como señala la ley, que se deben prestar en caso de una huelga para evitar algunos daños, algunas hipótesis de daño. ¿Qué tipo de daño? Por ejemplo, daños en las instalaciones o en los bienes o para prevenir accidentes producto de una paralización repentina. Pongo un ejemplo. Hay una empresa que tiene un horno, que tiene una caldera. Tú no puedes llegar y apagar ese horno y caldera de un momento a otro. Tiene que haber entonces una cuadrilla de los propios trabajadores en huelga que se quede para supervigilar de que ahí no ocurra ningún estropicio del cual nadie se quiere tener que lamentar. Lo mismo para evitar accidentes. Una segunda hipótesis de daño es que no se produzca un daño a la empresa, pero sí a terceros de afuera. Por ejemplo, empresas que prestan algún tipo de servicio de utilidad pública o que atienden necesidades básicas de una población. Por ejemplo, el caso más típico, una clínica. Hay huelga en una clínica privada, evidentemente tendrán que constituirse los equipos de emergencia para atender, por ejemplo, la UTI, ¿no es cierto?, para atender las urgencias. Y también hipótesis de daño al medio ambiente. Imaginémonos otro ejemplo, hay una huelga en una salmonera. Evidentemente se para la producción de la salmonera, pero uno tiene que seguir alimentando a los salmones, porque si no, se podrían morir y provocarse un daño medioambiental que nadie quiere que se provoque. Esos son los servicios mínimos. Perfecto, nos queda clarísimo. Le quería preguntar por las críticas políticas que han surgido también a las reformas laborales y que se asocia con lo que ocurre a nivel internacional con los países que pertenecen a la OCDE, a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Solo Chile y Bélgica, de los dos países que componen esta organización, van en aumento en cuanto a la cantidad de trabajadores sindicalizados. El resto va a la baja. ¿De qué manera entonces uno puede entender que Chile, que se quiere parecer siempre a la OCDE, vaya en contra de lo que estos países están planteando? A ver, pero es que estamos hablando de países que tienen tasas de sindicalización del 30, del 40, del 50%. Países que tienen tasas de cobertura colectiva, es decir, trabajadores cubiertos por un contrato colectivo incluso cercanas al 80 o 90%. Entonces, que se produzcan bajas o fluctuaciones puede ocurrir. Chile estamos recién en una tasa de sindicalización cercana al 15% y trabajadores cubiertos por instrumentos colectivos incluso más baja, menos del 10%. O sea, la verdad que la comparación es verdad. Puede que ellos estén bajando, pero te insisto, de parámetros altísimos, del 80 al 90 y no del 10 que tenemos en Chile. ¿Son complejas las indicaciones que se presentaron? Las del gobierno, la oposición presentó 100. Andrés Alamán dice que esto se parece a un moño de vieja por la complejidad de las indicaciones. Bueno, ese lenguaje la verdad es que no ayuda en nada. Veía en la nota previa, se hablaba de infundir temor a la población, se hablaba de un descalabro, se habla de moños de vieja, etcétera. Ese lenguaje no ayuda, no, de ninguna manera. ¿Son indicaciones complejas? Claro, porque este es un proyecto complejo. Estamos regulando un tema en que Chile está al debe. En Chile, lamentablemente, existe un desequilibrio en el poder entre trabajadores y empleadores, y todos lo sabemos y lo vemos a diario en nuestros propios lugares de trabajo. ¿No se va a producir una disminución en el empleo con esta reforma laboral como amenazan desde la oposición y desde el mundo empresarial? Es que hay una especulación de que van a disminuir los empleos. Yo les podría decir que esta reforma, por ejemplo, plantea que existan pactos de adaptabilidad entre empleadores y trabajadores. ¿Para qué? Para hacer frente a aquellos periodos del año en que una empresa puede tener más trabajo. Te pongo un ejemplo, un recinto turístico en la costa en pleno febrero, evidentemente tiene que tener un horario distinto a lo que puede hacer en invierno. Bueno, eso hoy día no se puede hacer según la actual legislación. Tú tienes que ajustarte a las reglas horarias que establece la ley. Estamos permitiendo que sindicatos y empleadores acuerden mejores horarios de trabajo para enfrentar ese tipo de situaciones, y con eso hay un impacto directo y positivo en la productividad. Muy bien, pues subsecretario, le agradecemos, nos quedan temas pendientes, pero sigue el trámite en el Congreso sobre esta reforma laboral, así que ya tendremos tiempo de revisar
las indicaciones que Por supuesto, pues. Que esté muy bien. Gracias por estar con nosotros. Pausa comercial y volvemos enseguida con más de Esto es Noticia. Quédese. Hasta con aviso de bomba y detonación controlada, se produjo la formalización de los implicados en el caso SQM. 2 horas de audiencia que terminaron con el arresto domiciliario total del operador político Giorgio Martelli y medidas cautelares para figuras asociadas a la nueva mayoría, involucradas en posibles irregularidades en el financiamiento de campañas políticas. Estamos con Ignacio Méndez, abogado de Derecho Penal Económico. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Un gusto. Estamos hablando de prisión preventiva, arresto domiciliario total para Giorgio Martelli. Dentro del proceso de investigación para la preparación del juicio, el mismo juicio y las posibles sanciones, ¿esto es lo más grave que puede enfrentar Giorgio Martelli? En el caso de Martelli yo me atrevería a decir de que aquí sí podemos ocupar el concepto de la apertura reciente de la caja de Pandora, ¿ya? Yo creo que aquí en el caso de Martelli es una tela que está recién empezando a desplegarse, ¿ya? De hecho, todo el capítulo de SQM Salar todavía no aparece, todavía no está elaborada la querella. Entonces, creo que en el caso de Martelli, desde el punto de vista de, más allá de la gravedad asociada a cautelares más o menos intensivas, en general, si tú te diste cuenta, hoy día hubo 2 reformalizados que ni siquiera se discutió la cautelar. Cuando se aplica una cautelar es muy difícil, salvo que se agreguen delitos mucho más graves, que se altere la cautelar. Digámoslo de otra manera, la cautelar con que se parte en el proceso probablemente siempre es la más gravosa que se purga durante todo el proceso. Pero en el caso de Martelli, y sin ánimo de hacer ciencia ficción judicial, digamos, creo que, insisto, es una tela que está recién abriéndose desde el punto de vista de los hechos en que él está involucrado y de las personas a él asociadas. ¿Cuál es el delito más grave que se le imputa a Giorgio Martelli? A ver, el caso de Giorgio Martelli, probablemente cuando se creó la figura del artículo 97.4, inciso final, cuando se discutió y a alguien le hubiese gustado, esto fue cuando se discutió la ley de mercado de valores 2, hace unos años atrás, a alguien le hubiese gustado, a ver, dame un ejemplo de esta ley, porque en el fondo, ¿qué es lo que hizo esta ley y qué es lo que hizo este inciso? Hasta ahí todos los delitos tributarios podían ser cometidos y debían ser cometidos por el contribuyente, que fue una larga exposición que hoy día hizo la defensa del formalizado Aguiluz, que dijo, mire, oiga, para ser formalizado por el delito tributario tiene que ser contribuyente y mi cliente no era el contribuyente. Pues bien, se equivoca tanto respecto a su cliente como al señor Martelli. El delito aquí es la facilitación de los instrumentos para que un contribuyente cometa el delito tributario base. Y aquí es donde entran entonces las boletas ideológicamente falsas por trabajos que no se han realizado. Lo que pasa es que la boleta ideológicamente falsa, hay un emisor de la boleta, que en este caso no es, en este caso sí es Martelli. En el caso de Aguiluz no es el emisor, ¿da? No es el emisor de la boleta. Aguiluz tenía boletas de terceros y él, digamos, que las hacía circular. En el caso de Martelli, era una sociedad de él. Martelli lo que hacía en el fondo era que se conseguía con empresas reales, trabajos reales, a valores de honorarios reales, pero que luego ese insumo, el informe geofísico, el informe no medioambiental, se lo vendía a SQM a un valor superlativizado, por decirlo de alguna manera, porque era groseramente superior. Entonces dejaban, en otras palabras, era un ejercicio ideológicamente falso más sofisticado. Es decir, no era la boleta ordinaria, digamos, que no respondía a nada, que el emisor ni siquiera sabía a qué se refería y que el único rédito del emisor era la devolución de impuestos. Y con estos informes que me recuerdo en algún momento cuando el exministro Peñailillo mostraba los informes a la prensa, esto fue lo que yo hice, etcétera, etcétera, ¿no es un antecedente para pensar que sí hubo trabajos de por medio y que estos sí fueron entregados en su momento a SQM y que ahí no habría delito alguno? ¿Sabes lo que pasa? Es que hoy día, desafortunadamente, para los involucrados, lo que en un minuto operó de forma muy concertada, muy coordinada, hoy día está dejando de lado esa coordinación. Me explico. Hoy día, como cada cual quiere salvar su pescuezo, y el orden corporativo de las empresas dice, mira, en vez de salvar hoy día al ex amigo Martelli o al ex amigo Aguiluz, quiero salvar la integridad de mi corporación. Y desde esa perspectiva lo que está ocurriendo es que mucha gente que ha sostenido
y espero nos sigan sosteniendo porque no se sostiene, que realicé trabajo para tal o cual empresa, esas empresas por su lado están rectificando sus declaraciones de impuestos. ¿Ya? Están rectificando en términos de que, ¿sabe qué? Nos dimos cuenta que el trabajo del señor tanto, por ejemplo, el Harald & Jones, que ya va a aparecer, estos señores Harald & Jones, que es un estudio jurídico, en que por un lado dice, mira, yo hice un trabajo, pero la empresa que le pagó dice, yo nunca lo vi, yo nunca lo pedí, y como yo nunca vi a este caballero y nunca le pedí este infraestudio, están todas estas empresas rectificando varios años tributarios. Es decir, me di cuenta que en realidad este trabajo que lo computé como gasto, lo voy a descomputar como gasto porque en realidad no me acuerdo haber conocido al personaje ni haber pedido ese trabajo. Entonces, se produce una disonancia muy, muy, muy nociva desde el punto de vista de aquel que ha venido sosteniendo, cual Monserga, que yo trabajé para la empresa Tres Pepitos, o en este caso Sokimich, o Penta, o las empresas que van a ir surgiendo poco a poco. Insisto que esto es un paño recién desplegándose. Entonces, cuando operaban juntos, decía, viejito perro, tu plata, viejito perro, tu boleta. Pero hoy día esa coordinación, esa armonía de trabajo ha desaparecido. Y como ha desaparecido, se produce una suerte de desconexión que va generando en el fondo, va dejando al desnudo realmente que las coartadas no son más que pueriles justificaciones para lo que en realidad no tienen ningún tipo de sustento. Ignacio, te queremos agradecer por estar con nosotros para tratar de entender, ¿no?, este caso que puede parecer bastante complejo, ya quedará tema pendiente para seguir comprendiendo más esta investigación. Así que muchas gracias por estar con nosotros. A tus órdenes. Que estén muy bien. Pausa comercial y volvemos. Desde hoy tienes 3 motivos más para disfrutar en tu hogar. Navega más con 4 MB de internet, con Wi-Fi. Aprovecha todo el contenido de Claro TV y HD y comunícate con telefonía ilimitada, más 300 minutos a celulares. 13 Play de Claro, más de lo que más te gusta. Vamos con otros temas. Solo la semana pasada se registraron 10 portonazos, nueva forma de delinquir que atemoriza a quienes llegan en sus autos hasta las puertas de sus casas. Hasta iniciativas para ampliar la legítima defensa han surgido para controlar los ilícitos. Conversamos con el capitán Juan Morales, jefe de la sección de encargos y búsqueda de vehículos de Carabineros. Capitán, muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias a usted. Sabemos que el portonazo en sí no es un delito, no está tipificado como tal, pero sí podemos hablar de un aumento en esta tendencia. Bueno, hay que conocer de que el delito que la gente denomina portonazo está dentro de los robos con intimidación de vehículos. Y este es un fenómeno que ha sucedido durante el tiempo. Hay que recordar que anteriormente el delincuente que cometía el robo con intimidación lo hacía mientras nosotros transitábamos, aprovechando un semáforo, en un servicentro. Sin embargo, en el último tiempo la delincuencia ha detectado la vulnerabilidad de llegar a nuestro domicilio y aprovechar esta oportunidad para perpetrar este delito violento y sustraernos el móvil. Y eso se da generalmente, capitán, en pasajes, calles más oscuras, no tanto en calles principales, o indistinto de los lugares donde estén los delitos se producen igual. Mire, como usted lo dijo, la conducta delictual ha evolucionado. Este delito comenzó a presentarse primeramente en el sector oriente para sustraer vehículos de alta gama o de lujo, como le dice la gente. Sin embargo, en el último tiempo hemos visto que esta figura ha sido transversal y ha atacado en distintos sectores de la capital. Las mismas denuncias que ha hecho la ciudadanía ha permitido conocer cómo se comporta este delito y saber que estos antisociales, antes de perpetrarlo, proceden a merodear nuestro entorno para ver y detectar la vulnerabilidad mientras nosotros estemos llegando a nuestro domicilio. Si estamos hablando de vehículos que son robados, estamos hablando de un porcentaje importante de vehículos que están y que no están asegurados. Por lo tanto, también hay la determinación por parte del dueño del vehículo a no negarse al asalto y pasar las llaves. O sea, justamente, mire, esto es muy importante. Si Carabineros siempre va a preferir una víctima sana y salva que nos pueda entregar todos los antecedentes a nosotros para poder perseguir este delito. Hay que saber que cuando se segmenta y, por ejemplo, hablamos de la sustracción de vehículos a través de la intimidación o la violencia, la tasa de recuperación supera el 80%. O sea, el 80% de los vehículos robados con intimidación aparecen. O sea, ya estamos hablando de una cifra que es más auspiciosa del 80%. Claro. Y esto hace, el llamado es que, por ejemplo, la persona no exponga su integridad, tiene que conocer de que no va a poder detener el vehículo con su cuerpo, también tiene que saber de que va a estar en desventaja ya que estos antisociales actúan de 3 a más sujetos y, por supuesto, nosotros lo que nos interesa es la información lo más pronta posible. Ahora, dentro es muy importante un consejo.
si la ciudadanía anda con la documentación de su vehículo en su poder, en el caso que sea víctima y se comunique con Carabineros, va a poder acceder a la información de su vehículo. O sea, es una pésima modalidad guardar los documentos en la guantera del auto, por ejemplo. Es un ejemplo, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando la víctima sufre este delito y va a tomar contacto con Carabineros, Carabineros le preguntar cuál es su vehículo para encargarlo lo más pronto posible en nuestra plataforma. Entonces, a veces el nerviosismo nos juega en contra. Sin embargo, si la persona tiene sus documentos, va a poder acceder al documento y entregarnos información precisa respecto a la identidad de su vehículo. Y eso va a permitir de que el encargo va a estar disponible en un clic, no tan solo para todos los carabineros, sino que también para la ciudadanía que observa algún vehículo que ande en actitudes sospechosas, puede acceder a la página de Carabineros, hacer clic en el link encargo de vehículo y ver si es que el vehículo que anda merodeando su barrio tiene algún encargo de Carabineros. Según los datos que ustedes manejan, ¿para qué se utilizan estos vehículos que son robados en los portonazos? ¿Para cometer otros delitos o tienen un fin de intimidar a los vecinos? Esto es muy importante. Nosotros hablamos, cada vez que se sustrae un vehículo, nosotros hablamos de destino vehicular. Cuando lo segmentamos a la conducta que es a través de la intimidación y la violencia, las hipótesis son variadas. Primero, la perpetración de otros delitos. Segundo, el trasladar a un delincuente. Tercero, registrar este vehículo si es que tiene partes y piezas que puedan ser fácilmente reducidas. Y esto hace que también la tasa de recuperación supere el 80%, como lo habíamos conversado. Ahora, este casi 20% que no se logra recuperar, ya manejamos dos hipótesis de trabajo. La primera puede ser la reinscripción a través de las figuras de clon o gemelo vehicular para la reventa de este vehículo sustraído, o definitivamente el desarme de sus partes y piezas para nutrir al mercado informal. Capitán, le queremos agradecer por estar junto a nosotros, por entregarnos estos consejos que tienen que ver con nuestra seguridad, con nuestra integridad. Lo más importante siempre es nuestra vida, nuestra salud, que un vehículo que, como usted decía, en el 80% de los casos es recuperado. Muchas gracias por estar con nosotros. A usted, muchas gracias. Nosotros nos separamos brevemente, hacemos una pausa comercial. Quédese, volvemos enseguida. Escríbanos, hashtag esto es noticia. Volvemos con más. Son muchos los que por opción o trabajo deciden quedarse en la región metropolitana para celebrar las fiestas patrias. Diversas son las alternativas para disfrutar con la familia, donde las medidas de seguridad resultan esenciales para disfrutar de este 18. Conversamos de los distintos planes de contingencia que existen en la región metropolitana con el intendente Claudio Orrego. Intendente, muchas gracias por acompañarnos en Esto es Noticia. ¿Cómo están? Buenas tardes. Intendente, primero, fondas y ramadas. Ya comenzaron ciertas fiscalizaciones, se supervisan los trabajos, las infraestructuras también de las mismas fondas. Lo que ha visto usted hasta el momento, ¿cómo lo podría describir? Mira, a ver, bueno, nosotros tenemos un plan preventivo de seguridad para la región metropolitana, tanto en temas sanitarios, venta de comida, locales de expendio tanto de bebidas alcohólicas como comida, y también las fondas mismas. La verdad que hasta ahora ha sido más bien lugares de venta, salvo este fin de semana que ya partimos con las fiscalizaciones a lo que es la primera fiesta de la chilenidad que está implementada, que es la del Parque Padre Hurtado. Hoy día concurrimos con la Seremi Salud, con la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y la verdad es que descubrimos algunas cosas que no estaban muy bien. Nota roja en materia energética. Al menos 5 locales, nota roja, de hecho se les quedó suspendido el suministro eléctrico y tienen hasta las 7 de la tarde del día de hoy, tenían hasta las 7 de la tarde del día de hoy para efecto poder regularizarlo. ¿Por qué? Porque toda instalación de fonda o de lugar donde hay música o también comida requiere de una autorización expresa de la Superintendencia de Electricidad y Combustible y además un certificado emitido por un instalador certificado. En este caso eso no ocurría, vimos situaciones que ponían en riesgo la salud de las personas y en eso no nos va a temblar la mano. Sea el que sea, si no cumple con la norma, va a ser fiscalizado y en el caso de no subsanar los problemas que tiene, puede ser clausurado. Coordinación también con la Seremía de Salud para las fiscalizaciones en materia de productos alimenticios. Efectivamente, lo que hemos pedido nosotros para estas fiestas patrias es que la gente ojalá compre en lugares establecidos, no en la calle, que tiene problemas sanitarios. Y en los casos de los lugares establecidos, por supuesto, vamos a concurrir. Ya llevamos 500 fiscalizaciones, 111 sumarios sanitarios y nos quedan otras 500 más, fundamentalmente en las distintas fondas y fiestas de la chilenidad, que alcanzan a 12 grandes fiestas de la chilenidad en la región metropolitana y que vamos a fiscalizar local por local. Así que la gente tenga seguridad, que estamos velando por su seguridad, porque queremos un 18 seguro y siempre hemos dicho, mejor prevenir que lamentar. Materia energética, materia sanitaria y la seguridad, por supuesto, es muy importante. En las inmediaciones de fondas y ramadas, ¿se van a instalar cuarteles policiales en estos lugares? Efectivamente, mañana tenemos una reunión de coordinación a las 9 de la mañana en la Intendencia
con el subsecretario del Interior, el subsecretario de Prevención del Delito, Carabineros y todos los alcaldes, no solo para establecer una campaña preventiva, donde la cual también le pedimos ayuda a la ciudadanía para que no nos arriesguemos más de la cuenta, tomemos algunas precauciones, pero también para establecer los puntos en los cuales Carabineros va a estar fiscalizando. La verdad es que queremos que el 18 sea un 18 seguro en la región, y eso, como tú bien decías, supone la comida, la calidad de la instalación eléctrica, el tema de la seguridad ciudadana y, por último, también el autocuidado. Nosotros hemos sido súper enfáticos como autoridad, no al hilo curado, no a comprar alimentos en lugares que no están establecidos y, por último, por supuesto, no conducir bajo la influencia del alcohol, que eso no nos cansamos de decir, no porque hay una ley Emilia, la gente tenga que dejar de tomar, es simplemente por responsabilidad personal, y en eso hacemos el llamado a la ciudadanía, a ayudarnos a que este sea un 18 muy seguro, no solamente en Santiago, sino que en todo Chile. Tocó dos temas de los cuales les quería preguntar. Uno, el hilo curado. Tuvimos un accidente el fin de semana en la Costanera Norte, a la altura de Carrascal. ¿Qué medidas se implementan para evitar, primero, que se venda y que se compre hilo curado, y segundo, que estén los niños jugando cerca de las carreteras con los volantines? Mira, primero, tanto la PDI como Carabineros tienen un plan preventivo de fiscalización en cuanto a las denuncias que podemos recibir de parte de la ciudadanía. En eso yo hago el llamado. Si la gente sabe de algún lugar clandestino en que se esté vendiendo este hilo curado, que está prohibido, que es considerado casi como un arma, la verdad tiene que hacer las denuncias correspondientes a Carabineros. ¿Se ha decomisado ya hilo curado? Se ha decomisado, no tengo la cantidad hasta el día de hoy, porque esta es la semana clave en materia de fiscalización. Y por otro lado también, no hay mejor inspector que la propia conciencia de las personas. O sea, yo le digo a los papás, no se haga el choro con el hijo. Regalarle hilo curado es poner un arma en sus manos, y en consecuencia, tal como lo vimos ahora, un accidente bastante delicado, hemos tenido niños, literalmente personas decapitadas por el hilo curado. No debieran estar en manos de los niños, y claramente no debieran ser ocupados en parques o espacios públicos donde concurren muchos menores de edad que no tienen por qué someterse a este tipo de riesgo en una fiesta que es tan linda como el 18 de septiembre y que esperamos que todo el mundo pueda disfrutar. Intendente, usted mencionó una clave de las celebraciones de fiestas patrias que tiene que ver con si va a conducir, no beba alcohol. Son muchos los que optan por ser peatones, pero últimamente Carabineros también ha lanzado campañas que tienen directa relación con la responsabilidad de los peatones al transitar por las vías. ¿De qué manera se puede controlar que los peatones también sean responsables cuando van caminando por las calles de la capital? Bueno, yo creo que beber con responsabilidad, tal como tú dices, no tiene solamente que ver con que uno vaya a conducir. Uno puede tomarse su par de copete, un buen terremoto, un buen vino tinto, sin tener que quedar borrado, como dicen los jóvenes hoy día. Yo creo que uno tiene que aprender a disfrutar y a pasarlo bien sin tener que irse a lo de exceso. Y eso vale tanto para el que conduce, que claramente tiene un límite bastante más acotado en materia de alcohol, pero también frente al que anda en bicicleta, el que anda, como peatón en la vía pública. Entonces, ¿por qué no poder aprender a celebrar con mesura? Eso es un llamado que hacemos como autoridad. Yo no soy ningún pacato, me tomo mis copetes también para el año nuevo y por supuesto para el 18. Estoy empezando ya el año nuevo. No, estamos adelantando ya. Estamos adelantando, pero la verdad es que no tiene por qué llegar al exceso de literalmente quedar botado en la calle, porque también uno se expone a otro tipo de riesgo, además de lo que tiene el que conduce bajo la influencia del alcohol, que comete un delito y que claramente es imperdonable. ¿Extensión de las líneas del metro, horarios de funcionamiento del Transantiago? Efectivamente, tenemos un plan especial para este 18 que parte el 17 con la inauguración de la fonda en el Parque O'Higgins. Si bien ya partieron en la fiesta de la chilenidad este fin de semana, las ramadas y las fondas parten oficialmente este jueves 17, y ahí vamos a tener obviamente horario extendido tanto de metro como de Transantiago en el Santiago urbano al menos. Plan de contingencia para la salida masiva de santiaguinos desde la región metropolitana, puntos como la Ruta 68, Ruta 5 Norte, 5 Sur. Mira, con el Ministerio de Obras Públicas ya hemos coordinado un plan operativo a partir de este jueves, en que ya masivamente los vehículos empiezan a salir de Santiago. Uno de los puntos críticos es el peaje de Angostura. En consecuencia, ya lo hemos hablado con el ministro, se van a establecer todas las posibilidades y las facilidades para no tener congestión, pero en el caso de llegar al límite extremo, obviamente la posibilidad de barandas arriba también es una alternativa que se está barajando. Así que se ha dispuesto todo para que el flujo sea, ojalá que no salga toda la gente a la misma hora, al mismo día, que podamos espaciar la salida a Santiago. Ya entiendo que este fin de semana hubo gente que ya abandonó la capital, pero reitero, se han dispuesto las medidas para este día sábado, pero para quienes no se vayan fuera de Santiago, en la ciudad hay bastantes buenas alternativas, no solamente Parque O'Higgins, Parque Padre Hurtado, también en Colina, en Buin, en Padre Hurtado, en Ñuñoa, en fin, creo que hay bastantes alternativas, así que se puede pasar muy bien
en Santiago el 18. Intendente, medidas de seguridad para las casas que quedan solas en Santiago, pensando en la cantidad de personas que salen de la capital. Mira, a ver, siempre hemos hecho la misma recomendación, encargarla a algún vecino o también a alguien, sobre todo que recoja los diarios, que no aparezca evidente que no hay nadie en la casa, porque eso es una invitación a que lleguen los dueños de lo ajeno, como se dice, los bandidos, los delincuentes, a cometer estos delitos. También se puede dejar constancia en Carabineros, dejar encargada la casa. Ambas alternativas son viables, pero yo creo que los tiempos tal como están, no juguemos, no corramos riesgos innecesarios. Yo creo que cuando uno deja la casa sola, perfectamente tiene a alguien a la cual encargársela. Creo que es una medida de corresponsabilidad muy prudente en estos tiempos. Intendente, muchas gracias por conversar con Esto es Noticia. Gracias y feliz 18. ¿Lo veremos bailando el primer pie de cueca con la presidenta? Mira, voy a estar bailando, no sé si con ella, eso depende de ella, pero uno siempre como buen soldado disponible cuando lo llama el deber. Gracias, Intendente, que esté muy bien. Gracias a usted. Y con esto ya nos despedimos, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar en UCB Televisión. Nosotros nos reencontramos mañana. Que tenga una excelente semana.